Recientemente una compañía de seguros española ha presentado un informe elaborado con una consultora en el que se llega a una conclusión para mí terrible, y es que después de un siniestro grave, un incendio por ejemplo, pues entonces resulta que el 70% de las empresas que lo sufren no vuelve a abrir. Ese cierre es debido a que contaban con seguros ineficaces o ineficientes. Trasladad eso, por ejemplo, a otros ámbitos de la vida. Imaginad, por ejemplo, que el 70% de las casas que diseña un arquitecto se cayeran, o que el 70% de los airbags fallaran cuando los necesitamos, o que, por ejemplo, el 70% de los pacientes que someten a una operación quirúrgica murieran. Es decir, eso no sería tolerable, o que el 70% de las veces que vamos a un restaurante saliéramos con una salmonelosis. Entonces algo está pasando muy malo en el sector de seguros cuando resulta pues que el nivel de asesoramiento es tan malo, pues que ocurre eso, que el 70% de las empresas después de un siniestro grave cierran. Ahí existe una necesidad de plantearse seriamente cómo se están haciendo las cosas. Lo primero es identificar correctamente los riesgos. Lo segundo es implementar medidas preventivas para intentar que algunas cosas que son plenamente evitables desde el punto de vista de la gerencia de riesgos sean evitadas. Con eso aumentamos la expectativa de supervivencia de esa empresa, y después, además de esto, hacer un buen plan financiero de traslado, de cesión de esos riesgos que tiene la empresa pues a la industria aseguradora. Es imperdonable que hoy en día todavía existan empresas, por ejemplo, naves industriales que tienen un seguro de responsabilidad civil de 300.000 euros. Si pasan fuego a sus colindantes, ¿para qué va a servir eso? Bien. O, por ejemplo, pues que no tengan una cobertura de paralización de negocio adecuadamente diseñada y que les provea de una cantidad de dinero suficiente para cubrir los costes efectivos durante el periodo en que mantengan esa industria cerrada. También, por ejemplo, es muy importante vigilar lo que son los cuellos de botella. Por ejemplo, si tenemos una máquina que es crítica para el desarrollo de la actividad, estoy pensando, por ejemplo, en una carpintería o, por ejemplo, la embotelladora de una bodega, pues, ¿qué ocurre si esa máquina se avería? ¿Cuál es el periodo de reposición de esa máquina? Por ejemplo, hace un tiempo hablaba con una empresa pues que resulta que fabrica unidades repetidas de determinados componentes. En ese caso, por ejemplo, es vital asegurar correctamente, pero además prever duplicados, por ejemplo, de sus moldes y matrices. Bien, entonces es importante medir los riesgos, a los que hoy en día hay que añadir pues todos los riesgos tecnológicos que aparecen pues con las nuevas funciones que está obteniendo la empresa en el mercado digital. La aparición de webs, la aparición de las redes sociales y su participación, el desarrollo de blogs con riesgos desde plagio a problemas de propiedad intelectual, uso de imágenes no autorizado, uso de marcas sin autorización previa, o incluso pues que en algún momento determinado pues podamos herir la susceptibilidad de alguna empresa competidora. También hay que contar con la posibilidad de que hayamos cometido algún tipo de error en nuestros procedimientos en materia de protección de datos y hayamos expuesto datos de nuestros clientes o de, por ejemplo, pacientes o de empleados. También tenemos que contar en qué ocurrirá si somos víctimas de un hackeo, del ataque, por ejemplo, de piratas informáticos que nos rompan esa producción, por ejemplo, que tenemos online, o que simplemente cojan nuestros datos y entonces hagan un mal uso de ellos. Todo esto genera responsabilidades, pero también pérdidas. Recomiendo sinceramente que la empresa haga una valoración muy a fondo pues, de cuáles son sus riesgos y de cómo transferirlos con ciencia y a conciencia.